¿Qué tal, amigos y hermanos? Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Es el deseo, el anhelo y mi oración que Dios realmente nos bendiga en esta nueva etapa, en este año que estamos viviendo. La experiencia que tuvimos en los meses pasados, sin duda para muchos de nosotros fue bastante difícil, bastante duro. Sufrimos algunos de nosotros de forma directa, otros en forma indirecta, pero Dios nos ha mostrado su gracia, su bondad y su misericordia hasta este momento. Él no se ha apartado de nosotros. Su palabra dice que Él estaría con nosotros siempre hasta el fin del mundo, y creo que Dios lo ha cumplido con cada uno de nosotros. En las últimas semanas se está desarrollando la serie que he titulado Jesús es, y en esta serie, haciendo precisamente alusión al fin de año que ha terminado, retomé el tema que titulé Jesús es el Mesías Salvador, relativo por supuesto a la Navidad, y al fin de año Jesús es nuestro refugio seguro. Estos fueron temas especiales que se insertaron dentro de esta serie, y hoy voy a retomar la originalidad de la serie Jesús es, en donde Jesús se autoproclama los temas que estamos desarrollando aquí. Hoy quiero compartir con ustedes como un reto y como una palabra de esperanza precisamente el tema de Jesús es la puerta de las ovejas. Y este tema lo vamos a basar en la escritura en Juan capítulo 10 versículo 7, también en el capítulo 5 y como referencia de apoyo Salmo capítulo 100. Hay una verdad que he estado compartiendo como verdad central de cada uno de los temas que he desarrollado en las 6 semanas anteriores, y es la siguiente: Jesús es todo lo que los seres humanos necesitamos. ¿Cuánta razón tenía Pedro cuando le dijo: solo tú tienes palabras de vida eterna? El versículo 7 del capítulo 10 de Juan encontramos una declaración de Jesús, y es esta: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. He leído la nueva versión internacional. Hoy aprenderemos las diversas implicaciones de esta parábola, donde se entrelazan las verdades de Jesús es el buen pastor, dentro de la parábola principal, y la puerta de las ovejas. Y también quiero compartir con ustedes o hacer alusión a 4 figuras retóricas. La primera es el pastor, la segunda la puerta, otra de las figuras son las ovejas, y por último el redil. Podríamos revisar muchas otras más, pero por cuestión de tiempo voy a enfocarme a rescatar estas 4 figuras retóricas dentro de esta parábola. Hay 2 apartados que hice para nuestra reflexión. El primero es el redil de las ovejas y el segundo la puerta de las ovejas, que es el tema que nos tiene en estudio en este día. En esta parte del redil de las ovejas encontramos la parábola narrada por Jesús, y nos ilustra una realidad que vivían los pastores y sus rebaños en el Medio Oriente. Es interesante aclarar que las ovejas conocen y atienden a la voz de su pastor. Cuando estaba preparando esta presentación para ustedes, afirmé algo que hace muchísimos años había escuchado en una enseñanza, en una predicación de la palabra de Dios. Lo confirmé en mi estudio el día de hoy, y es que las ovejas saben detectar la voz de su pastor y aparte lo siguen. Sucedía que en el tiempo en el que Jesús, en el contexto de la historia en el que Jesús está desarrollando este tema, los pastores se juntaban con sus rebaños en las ciudades, y ahí en las ciudades había rediles o corrales, como lo entenderíamos nosotros mejor, y se juntaban todos los rebaños y entraban a un solo corral que era bastante grande.
y ahí los pastores estaban pues obviamente cuidando el total de las ovejas que se llegaban a resguardar de los diversos peligros que aquejan a la noche. Pero la pregunta que nos haríamos quienes desconoceríamos el tema pastoril sería: ¿y qué pasará cuando todo el mundo tenga que irse? ¿Y cómo van a hacer? Va a ser muchísimo trabajo apartar, contar, escoger las ovejas. No, es muy sencillo, porque a la hora de que se levantaba el pastor por la mañana, empezaba a hablar, a llamar, alguna indicación, yo no sé, como nosotros tal vez los que tenemos alguna mascota, tenemos algún sonido para relacionarnos o comunicarnos. De la misma manera, quiero entender que el pastor empezaba a hacer algún sonido, algún ruido, a llamar tal vez a algunas de las ovejas por nombre, y entonces cuando las demás ovejas escuchaban la voz del pastor, del total del rebaño que estaba ahí, salían y se empezaban a juntar, y el pastor empezaba a caminar y ellas lo seguían. Es interesante esto, realmente me fascina esta parte de la historia, porque nos ilustra una gran verdad. Entonces, en las ciudades, como ya les mencioné, había esos grandes rediles donde las ovejas se juntaban, y por la mañana los pastores, cada uno empezaba a hablar, y las ovejas, cada oveja seguía a su propio pastor. La segunda opción en esta misma parte es que en el tiempo de menor intensidad de frío, cuando la temperatura se elevaba, había un poco más de calor, los pastores, para no tener que caminar del campo a las ciudades, se quedaban allá en el campo. Y allá había pequeños rediles para rebaños pequeños, obviamente no era para tantos rebaños, eran prácticamente para un solo rebaño. Esos rediles estaban por lo regular formados de forma circular, de piedra, y literalmente no tenían puerta. Solo estaba la entrada en el redil y no había puerta. Entonces, cuando las ovejas ya habían entrado al redil, el pastor literalmente hacía las veces o la función de la puerta del redil. Y es a lo que Jesús hace alusión aquí. De manera que la enseñanza en esta figura que nosotros encontramos es que si una oveja se quería salir del redil, tenía que pasar por encima del pastor. Pero si un ladrón quería entrar, tenía que pasar también por encima del pastor. Si una fiera salvaje, lobos por lo regular, u otro tipo de animales salvajes, querían entrar al redil, tener acceso a las ovejas, forzosamente tenían que pasar por encima del pastor. Esta también nos deja una enorme enseñanza, porque es a eso a lo que Jesús se refiere cuando dice: yo soy la puerta de las ovejas, y es el segundo apartado de nuestro estudio para ustedes ahora. Y hablando de la puerta de las ovejas, me hace recordar que la ciudad de Jerusalén tenía muchas puertas alrededor de sus murallas. Al menos hay 8 puertas que se contabilizan, y algunas de ellas tienen nombres apropiados, ¿no? Cada uno de ellos. Una de esas 8 puertas es la llamada puerta de las ovejas. Esta puerta tenía una característica especial. Se encontraba siempre abierta. Es decir, que cualquiera que quería entrar o salir de la ciudad podía entrar por esa puerta, porque siempre estaba abierta. Los que viajaban y les tomaba la noche en el camino, llegaban a altas horas de la noche, sabían que ahí había una puerta que se llamaba la puerta de las ovejas, y por ahí podían entrar. No tenía cerrojos ni tenía candados. Al lado de esa puerta, o muy cerca de esa llamada puerta de las ovejas, había un estanque conocido como el estanque de Betesda. En ese estanque, según el relato que encontramos en las escrituras, en Juan capítulo 5, desde el 1 hasta el 9, se juntaban todo tipo de personas enfermas y de diversas necesidades. La mayoría de ellos eran enfermos de enfermedades que no tenían en realidad curación, y que se permitía, porque había enfermedades que las personas no podían acercarse, como la lepra, por ejemplo. Pero ahí estaban los paralíticos, los ciegos, los sordos, porque, según el relato, eventualmente la historia o el relato dice que un ángel descendía del cielo
y cuando el ángel descendía, agitaba el agua y el primero en entrar al estanque se sanaba. Así que quiero que imaginen esto. ¿Qué cantidad de gente había alrededor de ese estanque esperando la oportunidad y el milagro para ser sanado? Quiero que no olviden esto porque lo vamos a retomar un poquitito más adelante, ¿no? Jesús se autodenominó la puerta de las ovejas, sin cerraduras ni candados, siempre abierta para todo el que quiera y necesite entrar. Rescatando esto que acabo de mencionar, el relato de Juan, en el capítulo 5, versículo 3, leemos que una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperaban el movimiento del agua para encontrar su milagro. Este estanque, no olviden que está cerca de la puerta de las ovejas. ¿Por qué? Bueno, porque a veces nosotros estamos esperando un milagro, pero no nos damos cuenta que el milagro está tan cerca de nosotros, que la puerta al milagro está tan cerca de nosotros. Tenemos que entrar por la puerta correcta. Tenemos que ir al lugar correcto. No tenemos que estar perdiendo el tiempo como de esta gente que estaba, no, ellos no tenían otra esperanza. Pero aquí hay todo un simbolismo que rescatamos y al que Jesús hace alusión y referencia. Toda esta gente, estos enfermos de todo tipo de males que les agobiaban, representan los diferentes y diversos males que hay en la humanidad en el día de hoy. Estamos enfermos físicamente, estamos enfermos mental y emocionalmente, pero sobre todo hay una enfermedad espiritual enorme en nuestra humanidad. Y no somos curados porque estamos tal vez esperando un milagro en el lugar equivocado. Lo que necesitamos es entrar por la puerta. Recordemos esto. El pastor dice, Jesús dice, que Él es la puerta de las ovejas. Por lo tanto, debemos recordar que junto a Él estamos seguros. Que si estamos dentro de su redil, nada ni nadie nos podrá hacer daño. Cualquiera que venga a querer atacarnos, cualquier enemigo que quiera atacarnos, primero tendrá que pasar por encima de Jesús, que está literalmente en la puerta. Voy a terminar con esto. Jesús es la única puerta de entrada a todas las bendiciones de Dios para sus hijos. No hay por qué vivir errando, buscando de acá para allá. Solo tenemos que venir a Él confiadamente. El salmista nos recuerda lo siguiente: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, dice el Salmo 100, versículo 4. Como mencioné al principio, estamos iniciando una etapa en nuestras vidas. Todo mundo, al final del año que ha terminado, ha mandado, ha escrito, mi familia y yo lo hicimos, deseos, buenos deseos, para ellos mismos y para los demás. Especialmente deseando bendiciones y abundancia para ellos y sus familias. Pero la única manera de que esos deseos se consideren o se conviertan en realidad en nuestras vidas es rindiendo nuestro ser entero a Dios, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Él es la única puerta segura. Te invito a que hoy mismo te rindas a Él. Deja de buscar equivocadamente. Dale a Él tu vida, dale tu corazón. Deja que Jesús se convierta en el Señor de tu vida. Te invito a hacer la siguiente oración. Padre Celestial, en este momento reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Toma mi vida, escribe mi nombre en tu santo libro. Cuídame en tu redil, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Con la ayuda del Eterno,
Nos encontraremos en la próxima entrega. Muchas bendiciones.